¿Pudieron verla? Sí, profe, sí. Ah, bueno. Bueno, a ver. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy, la primera parte. La primera parte es la clase 6, que es vitaminas y minerales. ¿Sí? Con respecto a esta clase, les decía que ustedes después van a tener que leer en detalle el apunte, resumirlo, escuchar bien la explicación a través del audio, del PowerPoint, porque en realidad lo que tiene esta clase es que hay mucho detalle muy chiquitito de cada vitamina y mineral y por supuesto lo vamos a pasar todo eso por alto. ¿Sí? Después ustedes tendrán que ir en detalle viendo cada una, pero vamos a ir viendo las generalidades, ¿sí? Bueno, las vitaminas son sustancias orgánicas que se necesitan en cantidades muy pequeñitas diariamente, cantidades ínfimas, pero indispensables para el funcionamiento del cuerpo, así que deben ingresar día a día a través de la ingesta de alimentos. Solo algunas pocas vitaminas logran ser fabricadas en nuestro organismo, pero no en las cantidades suficientes, ¿sí? Como debería, o no se pueden aprovechar como debería, y por lo tanto deben ser incorporadas justamente, como dije, a través de la alimentación. Los alimentos contienen de todas las vitaminas, pero en cantidades ínfimas, muy pequeñitas, ¿sí? Por eso, para poder conseguir la cantidad necesaria que uno requiere diariamente, es bueno consumir variedad de alimentos. Dentro de la clasificación de las vitaminas están las vitaminas que se llaman liposolubles y las hidrosolubles. Las liposolubles son las que pueden llegar a acumularse en el organismo y dar síntomas de toxicidad, y en cambio las hidrosolubles suelen eliminarse fácilmente por orina, ¿sí? Y no generan, en líneas generales, o sea, no generan toxicidad. Dentro de las liposolubles, cuando vimos lípidos mencionamos que las pequeñas porciones de grasa de los alimentos contienen, disueltas en ellas, a este tipo de vitaminas. Las vitaminas liposolubles son la vitamina A, la D, la K y la E. Y las vitaminas hidrosolubles son todo el complejo B y el ácido ascórbico, que es llamado vitamina C. Cuando vayamos viendo las vitaminas, yo voy a ir haciendo una generalidad de sus funciones, no vamos a ir viendo una por una, ¿sí? Con respecto a la vitamina A, les decía que está fundamentalmente en la parte grasa de los alimentos, son Disculpe, liposolubles. profe. ¿Usted está ¿Sí? compartiendo pantalla? No. Ah, creo que no, esperen que vuelvo No para está atrás. compartiendo. Por eso. Entonces esperen. No sé si hay más participantes que quieran entrar, no sé si... Bueno. Ahí hay compañeros que dicen si lo puede aceptar, profe. Ahí acepté recién. Bueno, ¿ahí están viendo la pantalla? Ahora sí. Bueno, con respecto a la vitamina A, les decía que se encuentra en la parte grasosa de los alimentos, ¿sí? Uno puede consumir la vitamina A como vitamina A propiamente dicha o retinol o como carotenoides. Los carotenoides son los precursores de la vitamina A que luego en el cuerpo pueden cumplir funciones por sí mismos o transformándose en vitamina A. La vitamina A es fundamental, ¿sí? Como vitamina antioxidante, antiinfecciosa, ¿sí? También la vitamina A, como vemos acá, favorece el crecimiento. Es una vitamina que suele faltar en la infancia, en la dieta de los infantes, ¿sí? Por eso muchos alimentos se refuerzan con vitamina A. Es muy conocida la vitamina A por su función a nivel de la visión, del funcionamiento visual y también en cuanto a la salud, digamos, o a lo que tiene que ver con la integridad de las membranas o de las mucosas. Por eso se la conoce como que ayuda a mantener saludable la piel.
Dentro de las funciones principales podemos decir eso, la carencia de vitamina A produce lo que se llama la queratomalacia, ¿sí? Que es la resequedad de la córnea, también la ceguera nocturna, se la conoce como ceguera nocturna, cuando la persona no puede ver bien de noche, ¿sí? Y bueno, esas son, digamos, las principales carencias conocidas por vitamina A. También se menciona el tema del crecimiento, como yo les decía, que es muy importante para el crecimiento de los niños. La toxicidad de vitamina A puede llegar a darse más que nada cuando uno consume suplementación, no tanto por la alimentación en sí, pero la presencia de una ingesta exagerada en el embarazo de vitamina A puede producir lo que se llama enfermedad teratogénica, ¿sí? Que es malformación en el feto. Esperen porque me parece que están pidiendo entrar algunos compañeros. Bueno, les decía, entonces la vitamina A, fundamentalmente lo que hemos visto, ¿sí? Y los alimentos fuentes generalmente están relacionados con alimentos, digamos, que contienen grasa. En el caso de la vitamina A, en el caso de los origen animal, tiene que ver con todos los que son vegetales de color amarillo o de color anaranjado o rojizo. También el vegetal, todos los que son pigmentos verde oscuro, también contienen carotenoides. Luego tenemos la vitamina D, que la vitamina D es muy conocida por su función en cuanto a la fijación de calcio en el hueso y en cuanto a la, digamos, la salud ósea, ¿sí? La vitamina D es una vitamina que se puede fabricar en nuestro organismo, a partir de la exposición a los rayos ultravioletas del sol. Una vez que está en nuestro organismo, como yo le decía, la vitamina D ayuda a absorber calcio y fósforo a nivel del intestino y a que estos se fijen en los huesos. Bueno, el exceso de vitamina D, que también se consigue fundamentalmente con lo que tiene que ver con suplementación, puede producir hipercalcemia a nivel de los vasos y eso puede llegar a obstruir o generar problemas en algunos órganos blancos. Bueno, esto es muy común, por ejemplo, en los riñones, ¿sí? Que se tapan los conductos o se forman cálculos renales. Bueno, con respecto a la deficiencia de vitamina D, la más conocida es el raquitismo, ¿sí? Se dice que la vitamina D es antirraquítica, ¿sí? Y otras posibles consecuencias de la falta de vitamina D es la osteomalacia, que es la debilidad de los huesos, y la osteoporosis, que es justamente la porosidad, la descalcificación de la matriz ósea. Bueno, con respecto a la vitamina E, es conocida como antioxidante natural, está presente fundamentalmente en los aceites vegetales, en las frutas secas, en las semillas, ¿sí? En los productos industriales producidos a partir de aceites. Digamos, fundamental, como ya les decía yo, para proteger todas las membranas celulares de la oxidación, ¿sí? Y evita el envejecimiento prematuro o enfermedades cancerígenas. Luego también la vitamina E se relaciona con la fertilidad y con la prevención de anemia. Bueno, aquí tienen que la suplementación puede ser la única causa de toxicidad, si no, no es común que haya toxicidad de vitamina E, ¿sí? Y la deficiencia, ¿sí? puede generar algunos trastornos o problemas relacionados con lo que les acabo de decir. Lo que tiene que ver con fertilidad o lo que tiene que ver con formación de glóbulos rojos o enfermedades cancerígenas. Luego la vitamina K es la vitamina conocida como la vitamina anticoagulante, antihemorrágica. Es una vitamina que participa en lo que es la coagulación de la sangre, ¿sí? Se le suele dar en forma inyectable a los nenes recién nacidos, ¿sí? Porque pueden, si no se le aplica la inyección de vitamina K, pueden llegar a generar enfermedad hemorrágica del recién nacido, porque nacen con déficit de vitamina K
y la leche materna tampoco se los provee adecuadamente. La vitamina K está presente de la alimentación, por un lado, a partir de vegetales de color verde, todo lo que tiene que ver con las crucíferas o las coles, y también, por otro lado, uno la puede conseguir en alimentos de origen animal, como por ejemplo el hígado. Después, la vitamina K también se produce a nivel de la flora bacteriana en nuestro intestino, ¿sí? Y es una de las vitaminas que se fabrica en nuestro cuerpo. Como yo ya les dije, la vitamina D también se fabrica en nuestro cuerpo, la vitamina A también se puede fabricar en nuestro cuerpo, pero necesitamos carotenoides, que son los precursores de la vitamina A. Bueno, entonces, como yo les dije, fundamentalmente la vitamina K se la relaciona con lo que es la función antihemorrágica. Dentro del complejo B hay muchas vitaminas del complejo B, todas con funciones específicas. Las vitaminas tienen todas una función específica. Generalmente todas las vitaminas funcionan como coenzimas enzimáticas, participando de distintas reacciones químicas en el organismo y en el metabolismo. Muchas de las vitaminas B, la gran mayoría, participan en lo que es el metabolismo para la obtención de energía o el metabolismo relacionado con los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Después a ustedes les toca ver bien en detalle cada una en particular en qué tipo de metabolismo participa o en qué tipo de reacción química. La vitamina B1, ¿sí? Se conoce como tiamina, es el nombre científico, ¿sí? Y esta vitamina genera una deficiencia muy conocida que se llama beriberi cuando está carente en la alimentación, ¿sí? Y sobre todo también en personas que toman alcohol, esta vitamina resulta difícil de absorberse, generando esta misma enfermedad o síntomas parecidos, conocidos como el síndrome de Wernicke. Este síndrome tiene alteraciones a nivel neurológico fundamentalmente. Bueno, la toxicidad de todas estas vitaminas, la B1, la B2, es rara, no es común que haya toxicidad por exceso, porque los excedentes se eliminan por orina generalmente, ¿sí? Luego tenemos la vitamina B2, ¿sí? Que se llama riboflavina. Esta vitamina también, cuando ustedes vayan leyendo, van a ver que tiene mucho que ver con las funciones a nivel del metabolismo del organismo, ¿sí? Y también participa en lo que tiene que ver con la formación de los glóbulos rojos. Generalmente cuando falta una vitamina, todas las vitaminas cuando faltan en la dieta generan síntomas por carencia. Y este síntoma por carencia, conocido como hipovitaminosis, ¿no es cierto?, genera después distintos signos en la persona, se revierten cuando la persona empieza a incluir la vitamina que faltaba en la alimentación. Esta vitamina generalmente cuando falta trae como lesiones a nivel de la mucosa o a nivel de la piel, al costado de los ojos, al costado de la boca, como tipo boqueras o llagas, ¿sí? Suele ser, digamos, uno de los síntomas más comunes. La vitamina B3, que se llama niacina, ¿sí? Es fundamental para formar algunas coenzimas que participan, sobre todo muy conocidas en lo que es el ciclo de Krebs y que permiten la obtención de energía en el metabolismo energético, ¿sí? La niacina, como ustedes pueden ver aquí, también se fabrica en el cuerpo, pero necesitamos la presencia de triptofano, ¿sí? Si uno no consume triptofano en forma suficiente, que es un aminoácido esencial, ¿sí? Que está dentro de las proteínas completas, sobre todo, es difícil que pueda fabricar niacina. Los alimentos fuente, donde pueden encontrar, recuerden el término alimento fuente, ¿no? Alimentos que tienen gran cantidad de ese nutriente, ¿sí? Y que el cuerpo puede utilizarlo y aprovecharlo a ese nutriente. Los alimentos fuente de niacina los tienen aquí mencionados. Y aquí tienen las funciones, ¿no? Esto que yo les decía, que participan en todo lo que es el metabolismo, sobre todo el metabolismo energético, ¿sí? También vemos aquí cómo
participan en la síntesis de ácidos grasos y en lo que es digamos, la vía de las pentosas, ¿sí? Formando pentosa ribosa, la ribosa para el ADN y el ARN. La enfermedad por falta de niacina se llama pelagra, que consiste en, digamos, alteraciones a nivel de la piel, alteraciones a nivel del intestino, produce diarrea y también produce alteraciones neurológicas como demencia. Bueno, aquí tenemos la otra vitamina, ácido pantoténico, ¿sí? Que también puede ser sintetizada por la flora, pero recuerden que a pesar de que son sintetizadas, todas son vitaminas necesarias de que se incluyan a través de la comida, ¿sí? No nos tenemos que quedar con solamente el tema de que se fabrican en el cuerpo, necesitamos sí o sí que se consuman, no se fabrican en forma suficiente, ¿sí? Aquí tenemos también, fíjense, es fundamental para la síntesis de acetil-CoA, y el acetil-CoA fundamentalmente está en todo lo que tiene que ver el metabolismo energético, ¿sí? De las vías de las proteínas, de las vías de las grasas y de los carbohidratos. También es importante para la síntesis de algunos lípidos fundamentales para nuestro organismo. Bueno, la falta de vitamina B5 también es rara, ¿sí? Pero cuando hay desnutriciones donde faltan otras vitaminas también, porque son desnutriciones donde falta de todos los nutrientes, esta vitamina suele estar carenciada. La vitamina B6, ¿sí? Llamada piridoxina, ¿sí? Es una vitamina también muy importante en lo que tiene que ver con la síntesis de los glóbulos rojos, por eso en los suplementos para corregir las anemias, generalmente viene vitamina B1, B6, B12, ¿sí? Como acompañando junto al hierro, que también se suele dar hierro en gran cantidad de los tipos de anemia. Aquí tienen los alimentos fuente, donde podemos encontrar este tipo de vitamina, y aquí les menciona, ¿no es cierto?, las funciones. Fíjense que sobre todo les menciona lo que tiene que ver con el metabolismo proteico, el metabolismo de los aminoácidos, ¿sí? Pero también aquí les menciona el metabolismo de los carbohidratos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la formación de los glóbulos rojos, que ya les mencionaba, y también la formación de niacina. Es decir, que si no tenemos vitamina B6 en nuestro organismo, por más que podamos fabricar niacina, necesitamos esta vitamina para poder hacerla. Y además de esta vitamina, necesitamos el triptofano para poder hacer esta vitamina. Con lo cual, en algunas enfermedades de desnutrición, donde falta de todo un poco, es raro que el cuerpo pueda fabricar sus propias vitaminas, porque le van a faltar, digamos, los recursos o las materias primas, ¿bien? Fíjense que la toxicidad, nuevamente, habla de la ingesta de suplementos, ¿sí? Porque no es común toxicidad por una dieta balanceada y variada. Es raro, ya que las vitaminas están en cantidades ínfimas en los alimentos, entonces es raro llegar a un exceso alimentario. Pero sí puede ser tomando medicación, tomando drogas, tomando suplementos, ¿sí? Bueno, que si bien no son drogas propiamente dichas, ¿no? Las concentraciones de cada vitamina están muy, muy, muy altas. Entonces ahí sí, si uno se pasa o no toma adecuadamente la suplementación y se automedica y toma en forma, digamos, en forma irresponsable, puede llegar a la toxicidad. Como dijimos, ningún exceso es bueno, ni siquiera de la mejor vitamina de la que uno pueda hablar. Bueno, la vitamina B7, la biotina, ¿sí? Muy conocida también porque está presente en lo que es la yema del huevo y en algunas vísceras, ¿sí? Fíjense que también es producida por la flora intestinal, pero en lo posible, como siempre digo, es conveniente acompañar con la dieta porque no se llega a cubrir el total de las necesidades. Participa, fíjense otra vez, hablamos de vitaminas B, vemos lo que tiene que ver con metabolismo, en este caso menciona, ¿sí? Sobre todo al metabolismo lipídico, pero también, ¿sí? A las proteínas y a los carbohidratos. Así que bueno, la deficiencia de vitamina o lo que se llama la biotina es rara, salvo que en la dieta esté, digamos, muy carenciada, una dieta donde hay desnutrición generalizada, ¿no es cierto?,
o en algún tipo de alimentación a través de lo que es soporte nutricional, como este caso soporte a través de la alimentación parenteral, ¿sí? Donde no se hace la administración correspondiente de vitaminas, y ahí sí puede, por supuesto, aparecer la carencia. De esta como de cualquier otra que no se haga la suplementación adecuada. La vitamina B9, más conocida como el ácido fólico, ¿sí? Es una vitamina, digamos, muy nombrada, particularmente en el embarazo, porque se relaciona, ¿sí?, con enfermedades de malformación en el recién nacido. Por eso es una vitamina que se suplementa, no solo apenas se inicia el embarazo, sino que idealmente hay que suplementarla desde antes del embarazo. Debido a este problema, por una ley se refuerza y se fortifica, como hemos visto nosotros, las harinas con niacina, con ácido fólico, con sulfato ferroso, justamente para, de alguna manera, tratar de evitar su carencia, ¿sí?, en las etapas más vulnerables, que son la mujer en edad fértil, la mujer embarazada, los niños, los adolescentes y los ancianos. Bueno, con respecto al ácido fólico, es fundamental para la síntesis de algunos aminoácidos y también para lo que tiene que ver con la duplicación o lo que tiene que ver con la replicación celular, ¿sí? Y esto es muy importante en el feto y en los niños, sobre todo, ¿no?, que están en plena etapa de crecimiento. Así que bueno, la deficiencia de ácido fólico genera lo que yo les decía, ¿no?, malformación en los recién nacidos, y también está lo que se llama la anemia megaloblástica, que es lo mismo que produce la vitamina B12, por ejemplo, la falta de vitamina B12, que porque la vitamina B9 también se relaciona con la fabricación de glóbulos rojos. Y luego acá tenemos la vitamina B12, muy conocida actualmente porque se debe suplementar sí o sí en dietas vegetarianas o veganas o flexitarianas, ¿sí? Porque al no consumir alimentos cárnicos o de origen animal en forma suficiente, no llegan a cubrir la dosis de B12 solo con alimentos del reino vegetal. Es fundamental incorporar carnes para tener una dosis adecuada de B12. Por eso, los que no consumen carnes en forma adecuada necesitan la suplementación. La vitamina B12 es muy conocida por su función a nivel de lo que sería la hematopoiesis, lo que tiene que ver con la formación de glóbulos rojos, con también el funcionamiento a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Por eso en personas con demencia se suele dar vitamina B12. También es antiinflamatoria, entonces muchas veces cuando hay problemas articulares o osteoarticulares se suele dar vitamina B12 para acompañar la alimentación. Bueno, los problemas en los cuales puede faltar vitamina B12, ¿sí? Por un lado es la dieta, cuando la dieta no provee esta vitamina por características propias de esa dieta, ¿sí? Y también cuando hay problemas en el estómago, por ejemplo, donde no se fabrica adecuadamente el factor intrínseco, que es el que permite que esta vitamina se absorba. Entonces, cuando hay problemas de estómago, úlceras, gastritis importante, resección de estómago por algún problema, factores genéticos, entonces donde no se produce el factor intrínseco, esas personas van a tener también falta de B12 porque no la van a poder absorber y van a necesitar hacer, suplementación inyectable, porque por vía oral no la van a poder absorber. La vitamina C se llama ácido ascórbico, es una vitamina muy importante, es una de las vitaminas más lábiles a partir de lo que tiene que ver con la temperatura o con la exposición al aire, se oxida fácilmente y se destruye rápidamente por calor, así que por eso la mejor forma de obtenerla es consumiendo alimentos crudos, ¿sí? Sobre todo de origen vegetal, en especial cítricos, ¿sí? Que contienen este tipo de vitamina. También, como ustedes podrán ver, hay otros alimentos que contienen la vitamina, pero generalmente se la relaciona con los cítricos, que se consumen crudos, ¿no es cierto?, y sin ser expuestos al calor.
Cuando uno corta un cítrico o hace un jugo, lo importante es tomarlo lo antes posible, porque si no la vitamina C, al estar en contacto con el aire, se oxida. Bueno, la vitamina C es fundamental, uno la relaciona mucho con los resfríos, pero no es ahí donde está su función. Su función fundamental es a partir de lo que es la síntesis del colágeno, ¿sí? Luego también es muy importante como anticanceroso o antioxidante, también para lo que es la absorción del hierro, es muy importante la vitamina C, y también para formar carnitina, que es, digamos, un transportador que participa en lo que es la oxidación de los ácidos grasos. Así que, bueno, fundamentalmente eso. Y, bueno, la carencia produce lo que se llama escorbuto, que es una enfermedad característica porque los capilares son muy frágiles, se rompen con facilidad y generan microsangrados de las mucosas o de las encías. Esto se resuelve rápidamente administrando a través de la alimentación vitamina C. Bueno, aquí con esto hemos visto vitaminas. No sé si les queda alguna duda. No, profe. No, profe, está bastante claro. Igual ese power es el mismo que está subido, ¿no? ¿Cómo? ¿Me decís algo? No escuché lo que me dijeron, así que por eso les decía. Bueno, sigo. Sí, claro, todo es lo que está en el campus. Todo lo que yo explico es lo que está en el campus, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver entonces el PowerPoint de minerales. Y con esto ya terminamos, digamos, la primera parte de la clase que tiene que ver con justamente vitaminas y minerales. ¿Están viendo ustedes la pantalla? Sí, ¿no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, con respecto a los minerales sí son sustancias que no podemos fabricar, ¿sí? Tanto los minerales como las vitaminas son los que se conocen dentro de los micronutrientes, porque se requieren en cantidades muy pequeñitas y porque además su estructura química es una estructura muy, muy pequeña. Así como vimos que algunas vitaminas sí se pueden fabricar en el cuerpo, en el caso de los minerales, la única manera de obtenerlos es a partir de la ingesta. Dentro de los minerales hay una clasificación que se basa en los requerimientos de estas sustancias. Entonces tenemos los macrominerales, los oligoelementos y los elementos traza. Los macrominerales son los que se necesitan en mayores cantidades, ¿sí? Los elementos se necesitan en cantidades menores, ¿sí? E intermedias en cuanto a la clasificación, y los elementos traza, ¿sí? Si bien se requieren cotidianamente, presentes en la alimentación, se necesitan en cantidades sumamente pequeñas, casi imperceptibles. Así que bueno, dentro de los macrominerales, los más, digamos, los que están presentes son calcio, potasio, magnesio, fósforo, sodio, cloro y azufre. Dentro de los oligoelementos, ¿sí? El más conocido y el más nombrado suele ser el hierro, también tenemos el zinc, pero tenemos el flúor, el yodo, ¿no? Que son también, vamos a ver, son muy, muy importantes en la salud, el selenio, que es un antioxidante excelente, ¿no es cierto? El manganeso, el molibdeno, bueno, algunos son más nombrados o más conocidos que otros. Y los elementos traza, bueno, ahí tienen el listadito, ¿sí? Cada uno con funciones específicas, por supuesto, y por eso tienen que ser incorporados cotidianamente en la alimentación. Dentro de los, digamos, los macrominerales, ¿no es cierto? El calcio es el que se necesita en mayores cantidades, prácticamente, llegando a necesitarse, bueno, también tenemos el potasio,
Pero bueno, el calcio, digamos, es muy importante en cuanto a las cantidades. Muchas veces no se cubre, ¿sí? Si bien el potasio se necesita también en cantidades altas, porque se necesita casi en más cantidades que el calcio, o lo mismo el sodio, se necesita también en cantidades incluso más altas que el calcio. La realidad es que los otros minerales se consumen tranquilamente en una dieta, pero el calcio, el problema es que muchas veces no se llega a cubrir adecuadamente. Bueno, todos sabemos que la principal función del calcio está vinculada con lo que tiene que ver con la estructura de los huesos y de los dientes, todo lo que tiene que ver con el esqueleto, que es ahí donde se concentra casi la totalidad del calcio presente en nuestro organismo, pero el 1% que no está dentro de la estructura ósea y dentaria, es fundamental para todo lo que tiene que ver regulación de la transmisión nerviosa, contractibilidad muscular, coagulación de la sangre, etc. Los alimentos fuente, bueno, fundamentalmente los de mayor biodisponibilidad en cuanto a cantidad y facilidad de absorción son los lácteos, pero también las frutas secas, algunas semillas, ¿no es cierto?, pueden llegar a tener presente calcio. Lo que sucede es que hay tanta fibra ahí que mucho de ese calcio tiende a perderse. La falta de calcio en la dieta, ¿sí?, genera lo que se llama la osteoporosis o la osteopenia, ¿sí?, y también puede traer trastornos a nivel de la contracción muscular. Existen, digamos, elementos o sustancias facilitadoras de la absorción de calcio, como puede ser la lactosa y la proteína presentes en los lácteos, por eso lo de los lácteos se absorbe fácilmente, ¿sí? Y lo que inhibe la absorción de calcio es la fibra, los oxalatos, los prebióticos, que son como, digamos, sustancias similares a la fibra. Por eso el calcio de origen vegetal suele tener mayores dificultades de absorción. Así que bueno, aquí les cuenta cómo de alguna manera las hormonas, la calcitonina o la paratormona, pueden llegar a, digamos, regular la concentración de calcio plasmático, ¿sí? Cuando el calcio disminuye en la sangre por alguna razón, se estimula la liberación de paratormona, ¿sí?, que va a hacer que ese calcio tienda a subir. ¿Cómo? Sacándolo del hueso, ¿sí?, o estimulando la síntesis de vitamina D para que se absorba más calcio a nivel intestinal. Y por otro lado, cuando el calcio de la sangre está elevado, ¿no es cierto?, se libera la fabricación de calcitonina, que lo que va a hacer es evitar que salga calcio del hueso. Existen, ¿no es cierto?, personas más vulnerables a tener, digamos, déficit de calcio, ¿sí?, como pueden ser las mujeres, sobre todo las mujeres suelen tener más vulnerabilidad que los hombres, y en particular en personas añosas, digamos, ¿no es cierto? Aquí tenemos, ¿no?, todo lo que es deficiencia se relaciona sobre todo, ¿no?, sobre todo con las, digamos, patologías óseas. Cuando, sí. Quería saber por qué esa diferencia de género, digamos, por qué las mujeres tenemos más. Las mujeres somos más propensas porque a partir, sobre todo mujeres que tengan déficit de alimentos o las mujeres que tengan embarazos muy seguidos, ¿sí?, donde no hay un espacio intergenésico adecuado de 2 años por lo menos entre un embarazo y el siguiente, ¿sí?, esas mujeres no logran reponer bien sus reservas y ya quedan descalcificadas, y cuando quedan embarazadas nuevamente se vuelven a descalcificar y luego más. Entonces es más común que las mujeres tengan dificultades a nivel de la salud ósea. Por eso después, por supuesto, en la menopausia esto se acentúa, ¿no es cierto? Pero si ya venías con una base inadecuada, los problemas son aún mayores. ¿Bien? También está la descripción de que mujeres de piel muy blanca o mujeres de ojos claros o mujeres sedentarias, ¿sí?, tengan mayor descalcificación que otras personas. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe.
Sí, profe, gracias. Bueno, la toxicidad, la hipercalcemia, cuando hay mucho calcio en la sangre, así como vimos nosotros anteriormente que se podían formar cálculos renales, no me acuerdo cuando había exceso de vitamina D, que dijimos que podía llegar a haber hipercalcemia y podía llegar a haber calcificaciones a nivel de órganos blandos, como puede llegar a ser el riñón. Bueno, acá tenemos, ¿no? La hipercalcemia, cuando hay mucho calcio en la sangre, genera hipercalciuria, que es mucho calcio liberado por orina, ¿sí? Y eso también puede llegar a tener nefrolitiasis, que son las piedras en los riñones. El fósforo se necesita en cantidades similares al calcio, pero a diferencia del calcio, el fósforo es raro que falte en la dieta, ¿sí? Se cubre fácilmente porque está mucho más distribuido el fósforo en distintos alimentos. Entonces no hay dificultades tampoco para su absorción, ¿bien? Así como el calcio, el fósforo es fundamental para formar la matriz de los huesos, pero también el fósforo participa en lo que es la síntesis de ATP, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la formación de los fosfolípidos para formar las membranas celulares, etcétera. Así que bueno, con respecto a lo que son alimentos fuente, acá les nombra algunos alimentos fuente, pero sepamos que el fósforo está muy distribuido. El pan propiamente, por ejemplo, el pan que uno come todos los días, que somos tan paneros los argentinos, bueno, ya el pan te da un montón de fósforo, así que es raro ya con ese dato, te digo que es raro que falte. Así que bueno, la hipofosfatemia, lo que sí siempre hay que evitar, ¿no es cierto?, digamos, enfermedades tanto por exceso como por déficit. La hiperfosfatemia no es común en una persona sana, no es común, salvo que haya una falla renal, ¿no? En el caso de que haya una falla renal, ahí sí puede verse la acumulación de fósforo sanguíneo. Y la acumulación de fósforo sanguíneo puede tener vinculación con enfermedades óseas, ¿no es cierto?, con descalcificaciones óseas, y esto hace que ese calcio que sale del hueso se termine depositando en órganos blandos. Después tenemos la hipofosfatemia, ¿sí?, que puede llegar a ser como una causa la dieta inadecuada, pero ya le digo que esto es muy raro, Puede llegar a haber algún trastorno en la absorción, por ejemplo, personas que tengan intestino corto o personas que tengan enfermedad celíaca, o puede ser que haya un aumento en la excreción por una falla renal. Pero si no, es raro que en situaciones normales haya hipofosfatemia por ingesta reducida, ¿sí? La falta de fósforo en la sangre suele tener que ver con, sobre todo, trastornos a nivel, digamos, del funcionamiento cardíaco, ¿sí? Por eso debe ser corregido, digamos, rápidamente en el caso de que se detecte la hipofosfatemia. Con respecto al magnesio, bueno, el magnesio también es muy importante junto con el calcio y junto con el fósforo para todo lo que tiene que ver la estructura de los huesos, ¿sí? Pero el magnesio también es fundamental, como dijimos, para lo que tiene que ver con la contractibilidad de los músculos, ¿sí? La transmisión y actividad neuromuscular. El magnesio está presente en un montón de alimentos también, ¿sí? Es raro que falte magnesio, salvo que alguna persona esté pasando por una, digamos, desnutrición importante, por falta de alimentos en general, ¿no es cierto?, o porque tenga trastornos, digamos, como diarreas, como vómitos, y en ese caso también el magnesio debe reponerse dentro de las sales orales de rehidratación. Así que bueno, con respecto a la deficiencia, ¿sí?, se halla vinculada con malabsorción, ¿sí?, o con fallas en lo que es la reabsorción renal, ¿sí? Puede ser que el riñón esté fallando y se esté eliminando más magnesio de lo que se debería eliminar. Y bueno, toda la deficiencia de magnesio trae alteraciones, como dijimos, dentro de lo que tiene que ver la transmisión y la actividad neuromuscular, ¿bien?
Por eso los calambres muy relacionados con la falta de magnesio. Y la toxicidad, ¿sí? Fíjense que está vinculada por, sobre todo, dosis farmacológicas. O sea, es raro tener un exceso de magnesio por la ingesta. Bien, hay veces que la gente usa magnesio para laxantes, usa sales de magnesio como laxante, ¿sí? Y el uso cotidiano o excesivo de laxantes puede generarte, digamos, una ingesta excesiva de magnesio, ¿sí? Entonces, eso ahí sí pueden aparecer los síntomas, ¿no? Por ejemplo, diarreas, ¿sí? Vómitos, ¿sí? Puede tenerte ahí algunas náuseas, ¿no? Algunas alteraciones también neurológicas. Por eso es muy importante todo lo que sea suplementación, no solo todo lo que sea drogas, todo lo que tenga que ver con cuestiones farmacéuticas, siempre consultar antes que automedicarse. El hierro, digamos, es un oligoelemento muy nombrado porque suele escasear en la dieta. Dentro de la dieta el hierro es uno de los nutrientes que más falta generalmente. Cuesta mucho absorber hierro y encima no está muy presente en los alimentos, así que la carencia de hierro es muy común. Cuando falta hierro, generalmente suelen aparecer trastornos a nivel de la sangre, como la anemia, porque el hierro se necesita para formar la hemoglobina que llevan los glóbulos rojos. Si no hay hierro, no hay hemoglobina, y si no se fabrica hemoglobina, no se va a poder sintetizar adecuadamente el glóbulo rojo. También la mioglobina, que es como si fuera la hemoglobina de la sangre, pero dentro de los músculos, ¿sí? Tanto la hemoglobina como la mioglobina se ocupan de transportar básicamente el oxígeno, ¿sí? Para ser transportado ya sea a todo el cuerpo en forma de hemoglobina o a través de la mioglobina dentro de los músculos. Dentro de digamos, lo que son las fuentes de hierro, tenemos alimentos que tienen hierro hémico y otros que tienen hierro no hémico. Acá dice hemínico o no hemínico, son sinónimos, ¿sí? Los de origen animal, los alimentos de origen animal tienen parte de hierro no hémico, pero tienen bastante hierro hémico. En cambio, los de origen vegetal o el huevo, todo el hierro que contienen es fundamentalmente hierro no hémico. Y la diferencia entre estos dos no es en sí la calidad del hierro, porque una vez que se absorbe, se usan los dos de la misma manera, pero la diferencia radica en la absorción. El hierro hémico se absorbe mucho más fácilmente que el hierro no hémico. Dentro de los alimentos fuente, nosotros vamos a ver alimentos fuente que son de origen animal, sobre todo lo que tiene que ver con cortes musculares de carne, de pollo, de pescado, de cerdo, de pato, de cualquier animal, ¿sí? Y dentro de los de origen vegetal tenemos, por ejemplo, lentejas, porotos, quinoa, espinaca, selga, otros también podríamos nombrar, pero estos son no hémicos. Todo lo que es de origen vegetal y huevo es no hémico, ¿sí? Con respecto a la morcilla o al hígado, algunos lo relacionan con fuentes hémico y otros con no hémico, dependiendo la bibliografía, y es como que nunca se ponen del todo, bueno, al menos dependiendo de lo que agarre, algunos dicen hémico y otros dicen no hémico. A mi criterio, hígado y morcilla es hierro no hémico. Sí, los cortes musculares de carne son hierro hémico. Bueno, aquí, en lo que es la absorción, ¿sí? Lo que digamos, dentro de lo que ustedes tienen que saber para lo que es la absorción, no es todo esto es innecesario, ¿sí? Pero lo que tienen que saber es que hay inhibidores de la absorción de hierro, pero esto sobre todo tiene que ver con el hierro no hémico, el que se absorbe con dificultad, ¿sí? Que si encima se acompaña de fosfatos, de oxalatos, de fitatos, cafeína, té o antiácidos, que son generalmente los que uno toma cuando tiene gastritis, eso inhibe la absorción del hierro no hémico,
¿sí? En cambio, hay estimulantes de la absorción del hierro noémico, como por ejemplo la vitamina C, ¿sí? O el propio ácido del jugo gástrico, ¿sí? O también el factor cárnico que es, por ejemplo, la presencia de proteínas de origen animal dentro de un plato de comida, ¿sí? Eso ayuda a que el hierro noémico de los otros alimentos que están en ese plato se absorba mejor, ¿bien? Entonces, lo importante de la absorción, para que ustedes sepan, fundamentalmente es que el hierro hémico se absorbe mejor que el noémico y que para ayudar a absorber el noémico necesitamos los estimuladores de la absorción y para también tratar de que se absorba mejor, debemos evitar cerca de las comidas los inhibidores de la absorción, la presencia de inhibidores, ¿sí? Aquí no lo menciona, pero el calcio también es un inhibidor de la absorción de hierro. Por eso siempre piden que cuando uno tome hierro de suplemento no lo tome cerca del desayuno o cerca de los lácteos, digamos. Profe, vio que siempre también dicen eso de tomar jugo de naranja o jugo de limón antes de consumir hierros porque ayuda a la absorción. ¿Eso es verdad? Exacto. Sí, porque bueno, acabo de decirlo, ¿sí? Estimulantes de la absorción de hierro noémico, la vitamina C. ¿Ves? El hierro que te dan como suplemento es hierro noémico, es sulfato ferroso. Y el sulfato ferroso, ¿sí?, se necesita para absorberse, o sea, para ayudar a absorber el sulfato ferroso necesitamos la vitamina C. ¿Sí? Y tenemos que evitar, por ejemplo, las infusiones, ¿no?, el café, el té, o la fibra, ¿no es cierto? Chocolates que tienen oxalato, vegetales de hoja verde que tienen oxalato, fosfatos, como pueden ser los lácteos, junto con el calcio, ¿sí? Entonces, eso inhibe la absorción del hierro noémico, y lo que estimula es la vitamina C. También vemos que las necesidades de hierro son siempre más altas en las mujeres, ¿sí? Sobre todo mujeres en edad fértil, lo cual hace más difícil que se absorba, que se alcance, digamos, la cuota, ¿no? La cuota de hierro. En los hombres la mayor necesidad de hierro se justifica por la masa muscular que tienen los hombres y la alta necesidad de mioglobina. En las mujeres se vincula más por las pérdidas mensuales de hierro, ¿sí? Y por eso necesitan dosis altas de hierro en las comidas. Aquí tenemos entonces algunos, digamos, valores de laboratorio, como para entender cuando uno está con déficit, ¿sí? Cuando algo está fuera de la norma, digamos, ¿no? Cuando las mujeres tienen una hemoglobina por abajo de 12 o los hombres por abajo de 13,5 gramos por decilitro, o cuando el hematocrito en las mujeres está por debajo de 35 o en los hombres por debajo de 40, eso ya te habla de que algo se está saliendo de la norma. Cuando el hierro sérico, ¿sí?, que generalmente te piden transferrina para ver el valor, tiene que estar por arriba de 60, si está por debajo ya habla de déficit, o cuando la ferritina sérica, ¿sí?, que habla de los depósitos que hay de hierro, de alguna manera se vincula con eso, ¿sí?, está por encima, tiene que estar por encima de 12, si está por debajo ya te habla de déficit. Y luego, bueno, el zinc es muy importante para todo lo que tiene que ver la inmunidad, para lo que tiene que ver con el crecimiento, para lo que tiene que ver con la expresión de los genes, ¿sí?, a nivel sobre todo del embarazo. Entonces, el zinc suele ser también un oligoelemento muy carente, ¿sí? Por eso muchas empresas refuerzan sus alimentos para infantes con zinc, y lo venden, ¿no?, como un alimento enriquecido con zinc y te lo tratan de poner a través del marketing. El zinc, sobre todo, uno lo consigue consumiendo alimentos de origen animal como las carnes, y en particular carnes de pescado
pescado, pero que no es un alimento de alto consumo en nuestra población, pero bueno, no quiere decir que otras carnes no tengan zinc. Por eso a los chiquitos también se les da mucho en las comidas hígado, riñón, sesos, no todo lo que es vísceras, porque ahí también consiguen mucho zinc. La falta de zinc genera una enfermedad, ¿sí?, que se llama cretinismo, ¿sí?, o enanismo, ¿no? Lo que es el zinc, más que nada es el enanismo, y si después falta yodo, a este enanismo se le suman dificultades en la escucha o retraso madurativo, ¿no es cierto? Y eso se llama cretinismo, todo con el síndrome completo. Y también la falta de zinc trae, digamos, cierto deterioro en el funcionamiento, ¿sí?, de, digamos, las partes, la producción de hormonas sexuales. Así que, bueno, acá tenemos también la biodisponibilidad de zinc, así como el hierro, ¿no es cierto? Vimos que la fibra arrastra el hierro, ¿sí? Aquí también vemos como las fibras, ¿sí?, disminuyen la absorción de zinc, arrastran el zinc, ¿sí? Por eso en las dietas para embarazada o en las dietas para los más chiquitos se trata de que la cantidad de fibra sea no muy elevada. Por supuesto tiene que haber fibra por todas las funciones buenas de la fibra, pero no mucha cantidad porque arrastra nutrientes esenciales. Y dos de esos nutrientes es el hierro, es el zinc, también otro es el calcio, por ejemplo, que se arrastra por la fibra. El yodo muy relacionado con la función, ¿no?, y con la producción de hormonas tiroideas. Existen zonas donde en las tierras donde vive la población no hay yodo presente, sobre todo son zonas alejadas del mar, muy alejadas del mar. Entonces ahí se pueden generar enfermedades endémicas como el bocio por falta de yodo en la alimentación. Para evitar esto, ya desde hace unos cuantos años, ¿sí?, se, digamos, enriquece con yodo la sal de mesa, para evitar que falte el yodo en esas zonas. Como fuente de yodo, entonces tenemos la sal iodada, ¿sí?, y también tenemos los productos de origen marino, o todo lo que tiene que ver con cultivos procedentes de tierras muy cercanas al mar. La función del yodo, como yo le dije, es formar las hormonas tiroideas y, por supuesto, de la mano de esto vienen todas las funciones en relación a las hormonas tiroideas que participan en el correcto funcionamiento del metabolismo celular. Cuando faltan hormonas tiroideas hay como un decaimiento, ¿no?, un achanchamiento del metabolismo celular. Del metabolismo orgánico de todo el cuerpo. Entonces, bueno, acá tenemos las funciones del yodo, pero están relacionadas con las funciones de las hormonas, ¿no es cierto? Y cuando falta yodo en la comida, se produce, ¿no es cierto?, la enfermedad típica por carencia, que es el bocio, ¿sí?, que esto genera hipotiroidismo, ¿bien? Y el hipotiroidismo, ¿sí?, trae las consecuencias, como vimos recién, de las hormonas, ¿no? La falta de hormonas, hay alteraciones en todos estos sentidos. Pero si la mujer que está embarazada tiene hipotiroidismo, eso es muy importante porque eso puede generar, ¿sí?, enfermedades congénitas, ¿sí? El hipotiroidismo congénito, ¿sí?, es muy grave porque puede dejar secuelas de por vida en ese recién nacido. Por eso a todos los chiquitos apenas nacen, se les hace hoy en día el test para ver si tienen hipotiroidismo congénito y tratar de corregirlo inmediatamente. En este sentido es muy importante los controles durante el embarazo, ¿no es cierto? Los controles previos a quedar embarazada y los controles, los chequeos durante el embarazo, porque ahí van haciendo cada X meses controles de sangre y en esos controles testean que no haya hipotiroidismo.
generalmente la mujer hipotiroidea, si queda embarazada, tiene que regular o chequear porque puede ser que le haga falta más dosis de hormona tiroidea. Siempre hay que ir supervisando eso. Bueno, otro mineral fundamental es el potasio, que junto con el sodio, tanto el potasio como el sodio son muy parecidos en este sentido, son los dos fundamentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque regulan todo lo que tiene que ver con el transporte a través de la membrana, en lo que se relaciona con la bomba sodio-potasio. También tiene que ver con la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, con la regulación de la presión osmótica, la presión arterial. Entonces, con lo que tiene que ver con la contractibilidad de los músculos, sobre todo a nivel del corazón. Entonces, en este sentido, el sodio y el potasio, digamos, funcionan de forma muy pareja. El potasio es raro que falte en la comida, pero puede llegar a disminuir ante eventos de vómitos o de diarreas. Entonces ahí sí puede perderse mucho potasio y puede generar lo que es la hipopotasemia con las consecuencias que puede traer la hipopotasemia, donde la más grave sea un paro cardíaco. La hiperpotasemia, digamos, no es muy común naturalmente por exceso en la comida, pero sí puede ser por suplementación exagerada o por enfermedades como por ejemplo enfermedad renal. Los alimentos fuente de potasio son muy variables, ¿sí? Hay muchos alimentos que tienen potasio, por eso es raro que falte en la dieta, salvo que hablemos de una, digamos, carencia nutricional muy, muy grave, ¿no es cierto? Así que bueno, eso con respecto, acá tenemos la deficiencia, se llama hipocalemia. Hipocalemia o hipercalemia, ¿sí? Habla de las concentraciones de potasio en la sangre. También se le puede decir hiperpotasemia o hipopotasemia, pero generalmente se dice hipocalemia. Y el flúor, el último de los minerales, bueno, en realidad no es un macromineral, sino que es un oligoelemento. El flúor se lo vincula, ¿no? Junto con el calcio, con el fósforo, con el magnesio, con lo que es la salud ósea y dentaria, ¿sí? El flúor, sobre todo, se ocupa de formar el esmalte que da rigidez, digamos, y da cobertura a los músculos y también el esmalte dental. Una de las principales enfermedades por carencia de flúor son las caries dentales. Y el exceso de flúor, cuando está excedido el flúor, empiezan a aparecer como unas manchas amarillas, como si fueran lunares en los dientes, ¿sí? Dentro de lo que son las fuentes de flúor tenemos el agua fluorada, ¿sí? Alimentos de origen por ahí marino también, y lo que son las pastas dentales cuando uno se lava los dientes, ¿sí? Las pastas dentales también sirven para hacer como tópicos de flúor, digamos. Así que bueno, eso básicamente con respecto a esta clase. ¿Han entendido? ¿Se explicó bien? ¿Comprendieron todo? Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta clase que me quieran decir? Más que nada, profe, es cada mineral, su función, qué pasa si hay en menor cantidad y qué pasa si hay por demás. Exactamente, sí. Y también algunos tienen como características particulares en cuanto a la absorción, digamos, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Muy bien. Bueno, y con esto terminamos lo que sería de explicar la clase 6, que fue la clase de la semana pasada. Ahora vamos a pasar a explicar la clase 7, ¿no? Que tiene que ver con la contaminación de los alimentos y cómo en esto tiene que ver la correcta manipulación, ¿no? De la alimentación. En cuanto a esto es muy importante también para ustedes, porque ustedes como futuros profesionales de la enfermería, de alguna manera siempre van a tener
a su cuidado personas y dentro de los cuidados, de alguna manera, la alimentación forma parte, si bien no es algo que es, digamos, básico en su profesión, es algo que ustedes se van a tener que ocupar de alguna manera de alimentar a un paciente, de asistirlo cuando come, de cuidar la higiene del plato de comida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es muy importante. Y por supuesto, no solo pensando en su rol profesional, sino también como cuidadores en sus familias, ¿no? Y de su propia salud. Así que, bueno, todo lo que vamos a ver nosotros acá explicado se encuentra, digamos, descrito y enunciado en lo que es el Código Alimentario Argentino, que es, digamos, donde se reglamentan todos los cuidados y todas las características, todas las normas que apuntan a cuidar la salud de la población, ¿sí? Brindando una alimentación segura. Entonces, en este código están como si fueran todas las normas que deben cumplir los productores, los comerciantes, los transportistas, ¿sí? Los restaurantes, todo lo que sea, digamos, puntos que toman contacto con la comida, ¿bien? Así que, bueno, con respecto a esta sigla, ETAS significa enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿sí? Enfermedad transmitida por los alimentos. Eso es ETA. ETAS sería enfermedades transmitidas por los alimentos. Aquí tenemos una gran cantidad, fíjense, ¿no es cierto?, de factores que pueden llegar a provocar la contaminación alimentaria. Entonces, existen contaminación de tipo química, cuando los alimentos están en contacto o se impregnan o contienen en su interior, ¿sí?, residuos químicos que pueden provenir de aguas contaminadas con desperdicios o residuos industriales, o cuando uno almacena los alimentos cerca de productos de limpieza o de productos, digamos, que tienen sustancias químicas tóxicas y el alimento se impregna de estas sustancias y cuando uno después lo ingiere, digamos, concentraciones altas de esos tóxicos. También la contaminación física, que tiene que ver con presencia en los alimentos de cuerpos extraños, como puede ser un pelo, como puede ser un metal de una esponja, un trozo de madera, una piedra, ¿no? Eso se llama contaminación física y que puede ser esa la causante de la enfermedad. También está la contaminación que se llama fisiológica, que acá no la veo representada, y que tiene que ver con la naturaleza propia de la sustancia que uno ingiere. Por ejemplo, cuando uno ingiere un hongo que no es comestible, ¿no? Entonces, digamos, cuando uno ingiere sustancias que no son, digamos, aptas para consumo. O puede ser el brote de una papa, el brote en sí, ¿no? O cuando uno puede consumir una fruta seca pero que está verde, inmadura, ¿no? Entonces, eso contiene sustancias tóxicas, o si uno se comiera toda una nuez moscada, por ejemplo, entera, bueno, eso genera toxicidad, porque lo que tiene naturalmente ese alimento no está apto para consumo, al menos no en esas cantidades. Y luego tenemos la contaminación biológica, ¿sí?, que es la más frecuente, ¿no?, y es la que suele uno ver más presente en lo que es la salud pública, y que tiene que ver con aquello que causa diarreas o vómito, fiebre, distintos síntomas, ¿no es cierto? Algunos más leves, otros muy severos, que pueden llevar hasta la muerte o hasta dejar secuelas de por vida, y que es la contaminación biológica, que tiene que ver con el consumo de alimentos en donde hay presentes colonias elevadas de bacterias, y que estas bacterias o sus toxinas producen estas enfermedades, o cuando uno come un alimento con parásitos, o cuando uno come un alimento con hongos, o con un alimento con virus. Entonces, ahí tenemos los problemas de salud posteriores, ¿sí?
Bueno, y acá tenemos algunos puntos importantes, por ejemplo, la mala higiene del personal o la mala higiene del alimento, ¿sí? Esto genera, digamos, de alguna manera la contaminación biológica, ¿no? Porque en esa mala higiene digamos, el manipulador puede llegar a contaminar con bacterias o con virus el alimento, o si un alimento está mal lavado, puede llegar a tener todavía presentes al momento del consumo, por ejemplo, una puede ser tóxicos químicos como pesticidas, plaguicidas, ¿no? O también, digamos, microorganismos presentes en la tierra. Luego, la cocción inadecuada, ¿por qué? Porque muchas veces las bacterias o los virus pueden estar presentes en el interior de los alimentos y uno a través del calor logra destruir esos microorganismos. Pero si no cocina adecuadamente, superando los 65, 70 grados en el interior de los alimentos, esos microorganismos pueden quedar aún con vida y lograr enfermar cuando la persona los ingiere. La presencia de insectos o de roedores, porque a través de sus miembros o a través de su defecación pueden ser, digamos, quienes pueden funcionar como vectores, ¿no? O transmisores de las enfermedades, dejar larvas en la comida y una vez que están en la comida, después esto prolifera. La contaminación cruzada, que tiene que ver cuando uno mezcla alimentos listos, ya digamos en condiciones y aptos para su consumo, pero este alimento que estaba apto para su consumo y que no era un alimento de riesgo, toma contacto de alguna manera con otro alimento de riesgo, ya sea a través de un cuchillo que tocó un alimento sucio, o a través de una tabla donde se cortó carne cruda, o a través de jugos que se vuelcan de la carne cruda arriba de un alimento ya apto para consumo. Entonces, este alimento que inicialmente estaba apto para consumo, ahora pasa a ser un alimento contaminado. Y bueno, todo lo que tiene que ver con manipulación inadecuada de los alimentos, que es un poco lo que yo les venía diciendo, que tiene que ver con el guardado, con no mirar la fecha de vencimiento, con mezclar alimentos crudos con cocidos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, de alguna manera, repercute en lo que serían las posibles consecuencias en la persona que ingiere esos alimentos. Bueno, con respecto a las bacterias, ¿sí? Las bacterias necesitan, digamos, medios ideales para su multiplicación. Un alimento muy seco, un alimento deshidratado, un alimento muy cargado de sal o un alimento súper cargado de azúcares, es un alimento que no le es favorable a las bacterias para reproducirse, o un alimento que tiene un pH muy ácido o un pH demasiado alcalino, no son, digamos, medios ideales. Las bacterias necesitan siempre un pH que ronde lo neutro, ¿sí? Necesitan una temperatura, por ejemplo, un alimento congelado, es raro que una bacteria lo contamine, ¿sí? Porque necesitan una temperatura para poder reproducirse las bacterias. Son temperaturas generalmente en torno a lo que es la temperatura templada, ¿no? Alrededor de los 20 grados las bacterias están felices. Cuanto más abajo de 20, cuanto más arriba de 20 nos vamos, cada vez se la hacemos más difícil. Por eso siempre hay que los alimentos frescos guardarlos en heladera, porque en la heladera las bacterias se sienten incómodas y no se reproducen tan rápido, o cuando uno cocina a temperaturas altas, destruye y minimiza el número de bacterias. Entonces acá un poco les dice esto, ¿no? Que hay alimentos que tienen más riesgo para contaminarse y alimentos que tienen menos riesgo, ¿no? Entonces los alimentos con más riesgo son los que tienen mayor porcentaje de humedad, mayor cantidad de agua disponible, un pH más bien tirando al alcalino, pero si es muy alcalino tampoco es bueno para las bacterias. Un alimento que tenga nutrientes, ¿sí? Cuando un alimento tiene muchos nutrientes para aportar, las bacterias también están más a gusto en ese alimento. Y aquí tienen el listado de alimentos, digamos, ¿sí? Con mayor riesgo de contaminarse, ¿bien? Generalmente gira más en torno a alimentos frescos, sí. Perdón.
Quería saber si es verdad ese mito que dicen que no todas las bacterias se eliminan con la cocción. No todas, se disminuye el número de bacterias, se disminuye a un número muy mínimo, pero si después vos le generás el espacio o el medio ideal a esas pocas bacterias que sobrevivieron, esas bacterias pueden empezar a multiplicarse. Y la replicación de bacterias es en forma, o sea, se reproducen muy rápido. Entonces vos le das tiempo y las pocas que estaban ahí que lograron sobrevivir, si las dejás a temperatura ambiente, con los nutrientes del alimento, con agua, etcétera, que hay en el propio alimento, empiezan a reproducirse y a las 2 horas, 4 horas tenés millones de bacterias. ¿Está? Sí, sí. Bueno, esperen que no sé ahora cómo volver. Acá. Bueno, entonces, con respecto a las buenas prácticas de manufactura, lo que tratamos de ver es esto, ¿no? Cocción completa, utilización de agua segura, ¿no es cierto? Agua potable, tanto para la limpieza de los alimentos como para la limpieza del personal y para la cocción y para la higiene y desinfección del lugar. Higiene, ¿no? Limpieza en el lugar. Esto hablamos de no solo limpiar con un trapito con agua, que es un trapo de cocina limpio, que haya sido desinfectado en lavandina, no un trapo sucio con olor a podrido, porque ahí hay un montón de bacterias. Hay que tratar de tener muy limpios los trapos en cocina, los repasadores, ¿no? Y todo lo que tiene que ver no solo con la higiene básica, sino también con la desinfección. Después, los alimentos seguros, que acá tiene que ver también un poco cuando uno compra, ¿no? Chequear que no tengan olor feo, chequear la fecha de vencimiento, chequear que tengan el dato de quién los produce, dónde se producen, que tengan indicaciones para cómo cocinarlos, cómo conservarlos. O sea, alimentos que den buena impresión desde el momento de la compra, ¿sí? La cocción completa, la temperatura segura, ¿sí? Y evitar la contaminación cruzada, como alguno de los puntos, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con el manipulador muchas veces es el vector, es el que transmite las bacterias o los microorganismos a los alimentos, o por un mal uso, ¿no? También un mal manejo los termina contaminando. Entonces, bueno, todos los trabajadores que están en relación con comida tienen que tener la libreta sanitaria al día, tienen que cuidar mucho la higiene de manos. De esos ustedes en enfermería son expertos o van a aprender un montón de la higiene de manos, pero el tema también es cuándo lavarse las manos, ¿no? Que ahora después se los va a describir. El tema de, digamos, la protección personal, ¿no? En cuanto a la cofia para tener el pelo recogido, en cuanto al barbijo, especialmente ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Esto lo vimos como muy presente. El tema del ambo limpio, ¿no es cierto? No usar ropa de calle para estar, cuando uno está en cocina, se tiene que dejar todo en el armario o en el locker y entrar a la cocina con ropa de cocina. Así que, bueno, hábitos higiénicos, por ejemplo, esto tiene que ver con no chuparse los dedos, no chupar la cuchara y volver a meterla dentro de la olla, no tocarse la nariz, no fumar cuando uno está trabajando. Un montón de cuestiones que tienen que ver con posibles formas de contaminar el alimento que está preparando. Así que, bueno, acá lo de la buena salud, el lavado de manos, cuándo lavarse las manos también, ¿no es cierto? El uniforme, todo lo que tiene que ver con la protección personal. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con hábitos que no son buenos y hábitos que son los buscados, los deseados, ¿no es cierto? Después, bueno, la higiene de la cocina, que dijimos, ¿sí? No mezclar los trapos, evitar que haya animales en la cocina, evitar que haya plantas en la cocina, que haya mosquiteros, tratar de que haya mosquiteros, desinfectar con trapos bien limpios, ¿sí? Utilizar también lavandina cuando uno desinfecta o algún desinfectante, ¿no es cierto? Así que, bueno. Y después, acá tenemos lo de higiene de la cocina, ¿sí? El tacho de basura que esté con tapa, tratar de evitar lo que yo les decía a los animales, etcétera, ¿no? El tema de los mosquiteros.
Lo de la cocción, esto es lo que yo les decía, no solo cuando uno cocina es importante que se cocine bien todo el alimento, sino cuando uno recalienta. Cuando uno después va a recalentar la comida, tiene que ver que esté la cocción, o sea, la temperatura, que llegue a ser de 70 grados, ¿sí? Con 65 grados ya estaría bien, pero más seguro es con 70, en el interior del alimento. Tratar de que no queden partes rojas, que no queden, digamos, jugos, sangre, ¿no? Con respecto a las temperaturas seguras... Eso sería para volver a matar a las bacterias que se... Exacto. Okay. Eso sería para volver a matar a las bacterias que pudieron haber sobrevivido o que se pudieron haber reproducido, ¿sí? Durante la conservación. ¿Bien? Bueno, acá con respecto a las temperaturas, ¿sí? Hay que evitar que los alimentos se encuentren entre 5 y 60 grados centígrados. Esta es la temperatura de riesgo, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar que los alimentos se encuentren, digamos, por más de 2 horas dentro de estas temperaturas. Con lo cual, cuando uno está cocinando a la hornalla, el alimento está por arriba de 60. Cuando uno apaga el fuego y lo come, el alimento sigue siendo seguro. Ahora, si uno deja la olla con el alimento en la mesada durante 3 horas o 4 hasta que después lo guarda en la heladera, ahí en ese alimento se pudieron haber reproducido bacterias o pudo haber una mosca, algún roedor que pase y lo pueda, digamos, contaminar. Entonces, lo ideal es cocinar y comer o cocinar y al toque guardar en la heladera, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno baja la temperatura y lo guarda en temperaturas de 5 grados o menos, ¿sí? Ahí las bacterias que pudieron haber sobrevivido a la cocción, que seguramente no son muchas, pero esas bacterias después se empiezan a reproducir. Entonces, si uno lo refrigera el alimento, se la hace difícil la reproducción, porque la bacteria no está a gusto con la temperatura y no se reproduce. Y la otra es congelar. Cuando uno congela, siempre tratar de congelar alimentos en porciones chicas, no porciones muy enormes, porque después va a dar más trabajo descongelarlo. Entonces, y aparte porque la congelación es más rápida también cuando uno congela en porciones chicas, ¿sí? El congelamiento no solo que no deja que las bacterias se reproduzcan, sino que el propio frío tan intenso puede matar bacterias. Las pocas bacterias que sobrevivieron pueden destruirse. Cuando uno descongela el alimento, ¿sí? Lo tiene que cocinar, si es un alimento crudo, lo tiene que cocinar y después, una vez cocido, lo puede volver a frizar, ¿sí? O lo come, ¿sí? O lo come. Pero no tiene que descongelar el alimento en crudo y luego, si no lo usó, volver a congelar el alimento en crudo. Porque ahí puede ser que el número de bacterias se haya aumentado en el descongelamiento y luego guardamos un alimento más contaminado que al principio. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Lo ideal siempre es bajar el alimento con antelación a la heladera y que se termine descongelando la heladera, ¿sí? Y si por alguna razón lo bajaste y lo dejaste afuera y se te descongeló afuera de la heladera, lo tenés que cocinar recontra bien, porque puede ser que alguna bacteria se haya multiplicado durante el descongelamiento. Así que hay que cocinarlo súper bien. Profe, ¿y con el microondas? También, el microondas también fue pensado para un descongelamiento rápido. En el microondas se puede descongelar e incluso cocinar. Siempre es conveniente congelar o frizar en porciones chicas para que después sea mucho más fácil el descongelamiento y la cocción futura. Bien. Bueno, acá lo que les decía de la contaminación cruzada, ¿sí? Fíjense el tema de las tablas o el tema de los cuchillos, donde uno a un alimento seguro lo mezcla con algo que estaba ya crudo, con riesgo de contaminar, o las manos, por ejemplo, una persona toca un pollo crudo y después te toca unas manzanas, y las bacterias del pollo ahora pasan a estar en la manzana que ya estaba lavada para comerse, ¿sí? O en los quesos, por ejemplo, que ya están listos para consumirse, ¿sí? Entonces, esto es el tema de que cuando uno toca alimentos crudos o alimentos sucios que vienen de la verdulería, etcétera, hay que lavarse muy bien las manos para después tocar otros alimentos ya seguros.
Y el tema de cómo guardamos en la heladera también es muy importante porque lo que uno pone arriba chorrea a lo que está abajo. Si arriba pongo un alimento contaminado, como puede ser cualquier alimento crudo, cualquier alimento sucio, ¿sí?, que no fue higienizado correctamente, eso cae en los alimentos que hay debajo. Y si los alimentos que hay debajo después uno los agarra y los come, o simplemente los entibia, y bueno, y ahí pueden quedar cargados de bacterias. Bueno, con respecto al agua, dijimos que el agua, ya les dije, tiene que ser siempre agua segura, ¿sí? Para todo lo que es cocina, ¿sí? Bueno, y después acá tenemos cómo, de alguna manera, almacenar. Esto que yo les decía, ¿sí? Limpiar no mezclar los alimentos con productos de limpieza, por ejemplo, ver la fecha de vencimiento y poner siempre adelante lo que se vence primero, limpiar bien las latas o las botellas, ¿no? O los paquetes antes de guardarlos, ¿sí? Digamos, bueno, no apoyarlos directamente sobre el piso, tratar de que tengan estantes, ¿sí? Algunos alimentos necesitan estar guardados en lugares donde no les dé la luz directamente para no descomponerse, como por ejemplo los aceites, otros necesitan estar aireados, en fin, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, y después, bueno, controlar la temperatura de las heladeras y de los freezers para estar seguros de que está funcionando correctamente, ¿no? Y está enfriando adecuadamente. Fíjense que acá donde dice todo lo que son las carnes o los alimentos que liberan jugos, guardarlos en recipientes profundos y con tapa en lo posible, ¿sí? No dejar alimentos, digamos, sin estar cubiertos con algo en la heladera porque pueden llegar a chorrearse con cosas que caen desde arriba. Bueno, todos estos cuidados lógicos, ¿sí? Pero que bueno, que muchas veces son las causantes de las enfermedades o las intoxicaciones. Acá les muestra una cocina, ¿sí?, donde se respetan las normas de almacenamiento, ¿sí?, todo con rótulo, todo con tapa, ¿sí? Las mesadas de acero inoxidable generalmente son móviles para poder limpiar bien por atrás. Bueno, hay muchas cocinas que no están en estas condiciones, ¿no? La mayoría no está así. Bien iluminadas, ventiladas, ¿sí? Pero con mosquiteros. Bueno, acá les dice los tiempos de conservación según el tipo de alimento, ¿sí? Y cómo hacer un correcto congelamiento. ¿Sí? Así que acá les decía lo de tratar de congelar en trozos chicos, ¿sí? Cuando uno va a meter en el freezer también tratar de lo último que está guardando, dejarlo más hacia atrás y poner más hacia adelante lo que ya viene desde hace tiempo en el freezer, que es lo que hay que tratar de sacar lo antes posible. Si uno puede ponerle rótulo para saber cuál fue la fecha de la que lo congeló, ¿sí? Y así poder calcular el tiempo de vida útil, ¿no? Para saber cuándo hay que consumirlo. O hasta cuándo hay tiempo, ¿no?, de consumirlo. Bueno, el tema del descongelamiento, ¿no es cierto?, lo que yo ya les venía anticipando. Y acá les menciona, ¿no?, el Código Alimentario Argentino, ¿no?, que es justamente el código que se va revisando cotidianamente, se va reformulando porque se agregan normas nuevas, se agregan alimentos nuevos, ¿sí? Donde está, digamos, todo lo que tiene que ver con la legislación en cuanto al manejo en todos los puntos, ¿sí?, posibles de los alimentos para tratar de resguardar la salud de la comunidad, haciendo llegar a ellos alimentos seguros, ¿sí? Por eso, bueno, cada municipio tiene, digamos, su sector de bromatología que se ocupa de hacer controles, hacer inspecciones, ya sea a los supermercados, a los comercios que venden comida, a los restaurantes, a los camiones transportadores, y todos utilizan el Código Alimentario Argentino para exigir que las personas cumplan con lo que el código establece, ¿sí? Y bueno, la penalidad cuando uno, dependiendo digamos, el problema, dependiendo la falta, dependiendo el daño que provoca, puede llegar a hacer unas multas, clausuras, ¿sí?,
o también puede llegar a estar penalizado con la prisión, dependiendo cuál fue, digamos, la falta cometida. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto, chicos? Sí, profe. Decime. En una parte estaba diciendo como que el uso del barbijo. El uso del barbijo está especificado también para el personal, por ejemplo, de cocina, de restaurante. Sí. Así es. Debería ser así. Cuanto más protección tenga el personal de salud, ¿sí? Más seguro va a ser el alimento que llega al comensal. No pueden usar anillos, no pueden usar esmalte de uñas, no pueden usar pulseras cuando se trabaja con cocina, no pueden estar lastimados, no pueden tener lastimaduras, el pelo atado, cofia, barbijo, ambo solamente para trabajar en cocina y el ambo tiene que estar limpio, tener la libreta sanitaria al día, si tiene algún síntoma de enfermedad, fiebre, tos, diarrea, vómitos, no puede estar en la cocina trabajando, en fin, un montón de requisitos que por supuesto no todos lo cumplen, ¿no? Pero bueno, los requisitos son esos, sí. ¿Está bien? Sí, profe, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe, después que hagamos la guía quizás. No, quedó muy Bueno, claro. perfecto. La clase que viene, que nos vemos a ver ya embarazo y lactancia, si tienen alguna duda me preguntan, ¿bien? Sí, profe. Bárbaro, buenísimo. Buenísimo, entonces, nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, profe, Nos gracias. vemos, profe. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Profe. Chao, Bueno. chao.